En vuestra propia experiencia, ¿qué pensáis al respecto? ¿Qué es lo que... Bueno, cada uno sois de un sector bastante diferente, entonces, que nos podéis decir cómo se gestiona o cómo está vuestro sector a nivel de igualdad y que nos podamos contar qué nos llevó, ¿no? Es decir, partiendo de una base que es lo cultural, lo histórico, el cómo nuestro sector maneja esta igualdad, qué nos llevó a, aparte de decir, bueno, tenemos que hacer un plan de igualdad porque nos exige la ley o tenemos que gestionar el acoso porque nos lo exige la ley, qué nos llevó a decir, no, yo quiero ir un paso más. Muy Os bien. doy la palabra libremente para que podáis... Flor, comienza. Yo Venga, misma, que ibas a bueno, esto. sí, bueno, sin más. En nuestro caso decidimos certificar el canal de acoso porque llevábamos ya 3 años con él. Realmente teníamos una experiencia muy positiva, ¿no? En cuanto a acompañamiento de las personas, y llegó un momento en el que sentimos que era la hora de dar un paso más, ¿no? Que una persona externa pudiera venir a evaluarnos, a ver cómo lo estábamos haciendo, a ver en qué podíamos mejorar, y también para formalizar algo que estábamos haciendo y convertirnos también un poco en referente, porque realmente creíamos que lo estábamos haciendo muy bien y bueno, confiamos mucho en esto. Así que era una manera también de exponerlo hacia afuera, ¿no? Y de poder decir, nosotros creemos en esto, creemos en la seguridad en los entornos de trabajo, creemos en el cuidado de las personas, y cuando vamos a colaborar con un cliente, con un proveedor, también lo llevamos por delante, ¿no? Y manifestamos así también nuestra cultura, nuestro valor, y bueno, desde ahí le dimos importancia en nuestro caso. Bueno, buenos días. José Manuel, no sé si me he adelantado y vas a intervenir, pero bueno. Bueno, como decía Cristina, hago una breve presentación porque quizás sí que, como decías, nuestros sectores son muy diferentes, ¿no? Nosotros pertenecemos al sector sanitario. Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón es una congregación religiosa que nos dedicamos pues, a la atención de enfermos en psiquiatría, sobre todo salud mental y discapacidad intelectual. Yo os estoy hablando desde el centro de Martorell, estamos situados en Martorell, pero sí que es cierto que nuestra realidad a nivel mundial y bueno, a nivel nacional pues es importante, ¿no? Y con muchas diferencias y realidades en función de los territorios. Por eso digo que me voy a centrar más en nuestra realidad, en nuestro territorio, que es Cataluña, que es donde yo más me he movido y donde, bueno, pues realmente conozco más los centros que estamos aquí en Cataluña, ¿no? Nuestra actividad es concertada con el CATSAL y, por lo tanto, bueno, pues estamos en un sector, como os digo, pues muy exigente, ¿no? Porque este servicio que prestamos es un servicio público y, además, pues con una alta exigencia para nuestros pacientes. Me remontaba antes, por hacer memoria, un poco a cuándo iniciamos. Cristina antes decía, ¿no? Sois una empresa pues, que inició hace muchos años, es cierto. Yo recuerdo, bueno, pues al inicio que venía Guillén, que era justamente pues, a ayudarnos a iniciar, ¿no? En todo este camino de la igualdad. Y encontraba actas efectivamente del año 2007, 2006, que nosotros ya iniciamos hace muchísimos años, ¿no? En todo este periplo, en todo este tiempo, pues hemos avanzado muchísimo. Yo creo que además con Igualia hemos tenido pues esto como partner de igualdad, ¿no? Un trabajo muy colaborativo y muy de la mano. Y sí que el proceso de certificación, yo creo que, bueno, de alguna manera lo que nos ha ayudado es a integrar claramente la igualdad en lo que es nuestra actividad diaria, en la gestión. Yo creo que hoy en día en el hospital prácticamente todos los profesionales conocen la comisión, cómo funcionamos. Os pondré un ejemplo, ¿no? Desde en la propia Comisión de Igualdad recibimos pues necesidades formativas, inquietudes, ¿no? Que tienen que ver con el ámbito, pues diría el último, ¿no? El LGTBIQ+, pues algunas dificultades porque en nuestra realidad en la atención de usuarios nos encontramos, ¿no? Con pluralidad de personas que tienen pues, hoy en día otras necesidades de ser tratados, de otras cuestiones que a nuestros médicos, a nuestros asistenciales, pues también les preocupan, ¿no? Y yo creo que esa integración de la igualdad, ¿no? Pues desde nuestro compromiso laboral, desde nuestro compromiso, desde nuestros valores, es lo que nos da también esta seguridad, ¿no? En la certificación. Y bueno, en este sentido yo os digo que llevamos muchísimos años colaborando con Igualia. Creemos que tal y como está el sector sanitario, les hablabais, ¿no? De este momento de huida y demás, en sanidad es una realidad complejísima. Actualmente tenemos una necesidad de profesionales médicos, enfermeros, seguro que lo habéis escuchado en las noticias, y se suma, ¿no? A este movimiento de huida, pero que además en sanidad pues, es por una realidad de falta de profesionales, ¿no? Por lo tanto, para nosotros fidelizar
a nuestros profesionales es algo importantísimo y entendemos la igualdad, ¿no?, como una acción positiva más, ¿no?, que nos ayuda pues, a constituir todo ese marco en el que creemos, ¿no?, porque bueno, pues al final somos personas que cuidamos a personas y ponemos mucho en valor, ¿no?, todas estas cuestiones. Bien. Vale, pues en nuestro caso, bueno, hago una ligera presentación también de Aguas de Huelva, que aunque es una empresa pequeña, tiene mucha ambición, es una pequeña empresa, nos dedicamos lógicamente a lo que es el ciclo integral del agua. Pertenecemos a un gran grupo, de hecho ahora mismo estamos en la plena integración con Veolia, que es la mayor, digamos, es el mayor conglomerado que existe ahora mismo de empresas a nivel mundial. Estamos en 130 y tantos países, 230 y tantos mil empleados, es decir, bueno, es una empresa que al final se ha integrado en Agbar, en Aguas de Barcelona, que esta sí la conocerá todo el mundo, y que ahora está en Veolia. Nosotros empezamos en el tema de la igualdad hace ya también bastantes años, 2004-2005, integramos un primer plan de igualdad cuando prácticamente, bueno, ni existía la obligación legal de hacerlo, con el tamaño que tenía la empresa. Somos una empresa, como digo, pequeña, 125, 126 trabajadores. Y bueno, básicamente al final llegamos a la certificación en 2016 de la mano de Igualia, básicamente por dos circunstancias. Reitero un poco la idea de lo que nos ha dicho Hortensia. Nosotros lo que hacemos es prestar un servicio esencial para las poblaciones donde damos el suministro. Y teníamos digamos un doble acicate para poderlo hacer. Uno primero es precisamente en el entorno interno, dentro de la organización, el ver que efectivamente, y coincide un poco también con lo que ha hecho en la presentación, dentro de cada organización se ocupan muy diferentes posiciones con muy diferentes personas. Siempre me ha parecido muy apasionante que en el entorno laboral, que al final es prácticamente donde más horas pasamos al cabo del día, nos encontramos con muchísimas personas muy diferentes entre sí y de muy diferentes generaciones. Este choque que se produce siempre me ha parecido muy interesante el ver realmente, y ahí acudimos a Igualia, el cómo se puede, digamos, realizar ese asesoramiento interno y externo, también hacia los clientes y hacia todos los ciudadanos a los que les prestamos ese servicio esencial. Simplemente al final lo hicimos pues que no nos dedicamos a eso y no sabíamos hacerlo. También, como decía Flor, pensábamos que habíamos avanzado bastante. Nosotros acabamos de firmar ahora el tercer plan de igualdad, ya con todos los requisitos 901, 902, es decir, con todos los requisitos legales, pero efectivamente, como presentaba Cristina en su vídeo de la ponencia, no me parece lo más interesante precisamente el cubrir un cumplimiento legal, ¿no? Y yo soy del mundo jurídico, yo provengo del mundo jurídico y le doy, digamos, a lo mejor una relevancia más importante de lo normal, sino porque realmente es una idea de querer ir más allá. El sector del agua es un sector al final industrial muy, muy masculinizado. Yo he llegado a conocer aquí plantillas en donde había un 2 y un 3% de mujeres, ocupando la totalidad de la organización. Ya no hablamos de los techos de cristal ni hablamos de puestos de posiciones de responsabilidad. Es decir, en una plantilla de 125 personas, haber 2-3 personas, en 2-3 mujeres en toda la organización. Entonces, esto era el segundo acicate que he dicho al principio para intentar mejorar y acudir a quien nos pueda asesorar en ver qué podemos hacer, ¿no? Fue lo que nos llevó a esto. Y bueno, vamos en el buen camino, ya tenemos casi un 30 y tanto % de personas. Y bueno, existe ese choque generacional que también nos obliga a actualizarnos en este plan. A mí me gusta mucho más hablar de igualdad de otro término que es equidad. Me parece mucho más justo, precisamente. Me parece muy interesante que podáis aportar precisamente, como decíamos, sois de sectores muy diferentes, los tres, con unas implicaciones a nivel de territorio, a nivel de necesidades, a nivel de, como decías, en el caso de los sectores industriales que están muy masculinizados, en el caso de la salud, que en según qué áreas vemos muchísima feminización, en el caso de las comunicaciones vemos también que diferentes áreas tienen relaciones. Bueno, en este caso, nada, un apunte, Cristina, que como ha comentado José Manuel, nosotros nos pasa algo similar, porque al final la comunicación audiovisual se sostiene en puestos de trabajo que son todos técnicos, la mayoría, entonces todo lo que son áreas más corporativas sí que están ocupadas mayoritariamente por mujeres en el grupo y además todos los puestos de responsabilidad, la mayoría somos mujeres, pero todo lo que es la parte técnica hacemos un esfuerzo enorme en buscar perfiles femeninos
y es muy complicado porque no nos llegan los currículums. Entonces el enfoque ahora es en ir a las escuelas directamente, generar referentes, ir a las escuelas, mostrar estos referentes y hacer una inversión de futuro, porque es que hay carreras que continúan, bueno, en nuestro caso masculinizadísimas. Solo ese apunte que no he dicho al principio, lo he comentado y me parece interesante contrastarlo. Sí, justo es que me interesaba precisamente que pudierais estar las tres por esta razón, porque dependiendo del sector, vamos a ver, a veces pensamos que existe o solo la masculinización o solo la feminización, pero tenemos una realidad, la empresa, la organización es una microsociedad, entonces se nos distribuyen las realidades de la misma manera que se distribuyen en la sociedad real. Y ahí es donde está el trabajo interesante de ir a ver el detalle, de gestionar bien desde dentro, para poder conseguir una homogeneidad en nuestra organización atendiendo a los criterios específicos. Yo os quería preguntar también qué destacáis, si destacáis alguna medida en concreto que hayáis puesto en marcha, haya funcionado más, menos, pero ¿cuál habéis dicho? Ostras, esta medida que viene, que la hemos puesto en marcha para conseguir algo concreto, a lo mejor si no hubiéramos tenido la herramienta necesaria o la información necesaria, no se nos hubiera ocurrido. Yo no podría destacar una sola, me adelanto, porque precisamente no voy a poder aportarla. Yo creo que es una gestión integral de género. Es decir, se trata de que al final el mayor valor que se puede aportar a la organización precisamente es tener una sistematización de que, como creo que ha dicho Flor, todo el mundo conoce que existe una comisión de igualdad, cuáles son los canales, cuáles son los derechos, una tranquilidad hacia todos los empleados y empleadas que al final lo que dan es decir, oye, la empresa se preocupa por mí, pero no porque tanto tenga un cumplimiento legal que cumplir, sino porque realmente le preocupa. Yo creo que lo más importante al final de integrar un sistema es que sea creíble, que desde la dirección hacia abajo se crea, sea auténtico, es decir, no se haga simplemente por cumplir y que eso se vaya integrando. Nosotros desde que tenemos el sello, lo digo como a lo mejor sí que sirve de ejemplo, no hay un solo documento que vaya a salir en web, en cualquier de los canales de YouTube, de cualquier papel que vaya a salir de la empresa, en donde no se haya cuidado el lenguaje sexista. Pero ya no lo tienes tú que imponer ni que ver, ni que pase por un departamento de comunicación, sino que está implícito en la cultura de la empresa. Nosotros el primer curso que hacemos, cuando alguien se integra en la empresa, el primero es el de igualdad. Luego viene PRL, viene el siguiente, pero el primero es igualdad. Es crear esa cultura. Disculpa, Flor. No, totalmente de acuerdo. Te escuchaba y en nuestro caso es muy similar. De hecho, también acciones concretas a nivel de guías de lenguaje inclusivo, como comentas, formaciones, programas de desarrollo del talento. Luego también tenemos un programa de mentoría interna que está muy enfocado en la promoción del talento femenino, en eliminar esos techos de cristal, en dar visibilidad a las mujeres de la casa, porque tenemos una proporción también de 30-70, ¿no? Más o menos como te comentabas, y a veces quedan muy invisibilizadas en esos puestos, ¿no?, más masculinos. Y luego otra cosa que no es concretamente una medida de igualdad, pero que tiene un impacto súper positivo en la pertenencia, es que el propio servicio de escucha activa, que es donde tenemos el canal, nosotros damos servicio a cualquier persona que, más allá de que tenga una situación que pueda ser calificada legalmente como acoso, en muchos casos esto no es lo más habitual, afortunadamente, pueda traer una situación de incomodidad en su entorno laboral y simplemente necesite ser escuchado o necesite algún tipo de acompañamiento técnico o acompañamiento emocional, que a través de una psicóloga del equipo también se les ofrece acompañamiento emocional, a veces en situaciones familiares, ni siquiera son situaciones relacionadas directamente con el ámbito laboral, pero acaban teniendo impacto porque somos personas integrales, claro, no lo podemos dejar en casa y venir. Y esto en concreto es recibido súper bien por la gente. O sea, recibimos mucho agradecimiento por este servicio porque ahí te sientes muy tenido en cuenta, ¿no? Muy considerado por la compañía a todos los niveles, y yo creo que es un servicio que en nuestro caso funciona muy bien. Yo creo que precisamente, y lo voy a poner en correlación porque en vuestro caso, Flor, tenéis el sello en contra del acoso, de prevención y de gestión, bueno, sello de acoso, pues, pero de prevención y gestión del acoso y todo tipo de acoso. Es muy interesante lo que hablabas de cuidar la salud mental, lo correlaciono con Hortensia, porque ¿quién más que Hortensia sabe de lo importante que es cuidar la salud mental? Y muchas veces nos olvidamos de que hay sesgos de género también en ese sentido, y es importante dar una cobertura total, y ya no solamente igualitaria, sino sin esos sesgos que nos podemos encontrar, que a lo mejor son inconscientes, ¿verdad?
Sin duda, Cristina, efectivamente nosotros llevamos pues, muchísimos años trabajando, ¿no?, en salud mental y bueno, somos un centro aquí en Martorell prácticamente que nos dedicamos exclusivamente a la atención tanto en el ámbito de hospitalización como comunitaria, de adultos y de infantil, ¿no? Y sí que es cierto, es decir, esto además que ya lo tenemos en el ADN, como decimos, y yo siempre lo digo, no es lo mismo trabajar pues, en un hospital de salud mental que seguramente pues, donde mis compañeros, ¿no?, pues con otras... Pero esto como que nos viene ya en nuestro ADN, ¿no? Es decir, aquí cuando un profesional o un humano te hace un informe, pues ves que hay ese toque, ¿no?, que incluimos pues desde el punto de vista. Pero sí que es cierto que cuidamos mucho y yo comparto con Flor lo que decía, ¿no? Es agradecido por parte de los profesionales, de los colaboradores, esa escucha, ¿no?, activa mediante canales pues, conocidos, ¿no?, y que se han difundido entre la plantilla. Yo creo que además de esto, el sello lo que aporta y el reconocimiento, ¿no?, lo que aporta por la certificación es la confianza, ¿no?, y la transparencia de ese plan de igualdad, la transparencia en los procesos, como bien decíais. Creo que a nivel de los procesos con la negociación colectiva también, de los representantes de los trabajadores, en esa integración en la Comisión de Igualdad, ¿no? Esto da cierta tranquilidad, cierta serenidad, como que estamos, bueno, pues en el buen hacer y en el bien hacer, ¿no?, de lo que se exigía no solo por ley, que ya os digo que en nuestra institución, como veo con el resto de compañeros, seguramente es porque apostamos además por ello y porque está alineado, pues como os digo, totalmente con nuestro día a día, ¿no? Antes mencionabais, o José Manuel mencionaba esta realidad, ¿no?, de las organizaciones, ¿no? Nosotros en sanidad quizás sí que hay un paso más, porque ya sabéis que trabajamos mucho en equipos multidisciplinares, donde, bueno, pues es tan importante el médico como el enfermero, como el trabajador social, pero sí que es cierto, ¿no?, que históricamente en sanidad pues el médico era el doctor o don fulanito, o, por lo tanto también romper, ¿no?, estas diferencias no solamente entre géneros, sino también entre posiciones, ¿no?, jerárquicas y demás, también es un paso que a nivel de sanidad pues hemos hecho importante y hay una evolución, ¿no? Pero sin duda, vamos, yo digo que realmente lo que importa es que cale en la plantilla y yo para mí la satisfacción es esa, el que la plantilla pueda conocer con transparencia cuál es nuestra política, cuál es nuestro posicionamiento ante el acoso, como decía Flor, cuál es nuestro compromiso, ¿no?, y dar mensajes y actuaciones totalmente alineadas pues, con nuestros valores. Bueno, yo para estos últimos 5 minutillos que nos quedan, que al final a mí se me ha hecho cortísimo, ¿eh? La próxima vez tenemos que estar más tiempo, pero para estos últimos 5 minutos, precisamente insistiendo en las diferencias del sector, en las diferencias de las organizaciones a las que pertenecéis, mirando a organizaciones que se puedan parecer a la vuestra, que se decidan a dar el paso de certificar o de empezar a implantar el sistema de gestión para conseguir la certificación, recordando esos primeros pasos que disteis, algunos hace muchísimos años, ¿qué es lo que les recomendaríais? ¿Qué recomendaríais para comenzar? Pues yo introduciría un elemento que ha dicho Hortensia, que no es menor ni mucho menos. Yo, que me toca bastante negociar con la representación legal de los trabajadores prácticamente a menudo, tienes que estar de mano de ellos, tienes que, como he dicho al principio, insisto un poco en la idea, tienes que creértelo, tienes que convencerles de que realmente es el camino correcto para tener unas buenas prácticas dentro de la organización. De hecho, diría que es el único camino. Es decir, si no avanzas, te vas a quedar lejos y es la única forma de hacerlo. Entonces, bueno, te va a dar además el expertise de las personas que conocen y están al día exactamente de tanto de las técnicas como de la normativa, como todo lo que vas a necesitar para implantarlo. Empezar desde pequeño, haciendo muy poquitas cosas. Siempre es importante no hacer unos grandes planes de acción. Es más importante hacer pequeñas acciones que se vayan a quedar en la organización y, como digo, que calen en la cultura de la empresa al final, porque todo el que va llegando, como has dicho en el vídeo, lo va a ir imitando. Esto es así. Hay un refrán africano, ¿no?, que es el que dice, si quieres ir muy rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, tienes que ir acompañado. Es la única forma, ¿no? Entonces, bueno, esta sería la esencia, la que yo marcaría. Yo comparto, José Manuel, tus palabras, lo que comentas. Añadiría simplemente que en el caso del acoso animaría a hacerlo especialmente porque es un tema tan sensible que muchas veces las personas tienen mucho miedo de poner en conocimiento de alguien, que no saben muy bien quién hay ahí atrás, ¿no? Una situación tan delicada. Entonces, tener una certificación oficial genera una tranquilidad, una confiabilidad mucho mayor. Yo creo que transmites un mensaje de mucho más compromiso y en estos casos tan sensibles es un extra muy, muy potente.
Totalmente de acuerdo con los dos compañeros de mesa, es decir, transparencia, compromiso, yo creo que lo hemos dicho todo, ¿no? Y efectivamente es fundamental empezar poquito a poco, como decía José Manuel, yo creo que a veces no hace falta hacer grandes cosas, sino que como decíamos, que esto vaya calando, ¿no? Nuestra cultura, nuestra gestión diaria, y creo que eso es lo fundamental. Creo que hay una pregunta por el chat que nos llega en los últimos 2 minutos, pero creo que es interesante hacer una reflexión, porque se habla de, bueno, se pregunta, y más que una pregunta, es una queja, Isabel, Isabel Cerqueira, que dice, yo me pregunto por qué las empresas quieren implementar un plan de igualdad y sin embargo hacen un contrato de auxiliar administrativo con funciones superiores, es algo que no puedo comprender. Yo creo que ahí está la clave, es decir, ahí está la clave entre hacer un plan de igualdad porque la ley me obliga a hacer un plan de igualdad y en decidir tener un compromiso con la igualdad, tener un compromiso con las personas trabajadoras y realmente poder certificar que mi sistema de gestión de la igualdad es veraz, es un sistema que es válido, es un sistema que funciona, que no simplemente tengo un documento que voy a registrar y si tengo suerte, pues no me va a caer la multa de inspección de trabajo. Yo creo que precisamente esa era la intención de hacer esta jornada, el ver que se puede ir más allá y no solamente se puede ir más allá, sino que si queremos que funcione, tenemos que ir más allá, no nos podemos quedar en el papel. Quedarse en el papel es lo peor que podemos hacer y me remito a lo que decía José Manuel. Si queremos continuar, si no nos vamos a quedar atrás y quedarse atrás es lo último para que nuestra empresa avance. Todos queremos avanzar, decíamos, yo comentaba en otra jornada que el ser humano es avance por naturaleza. No puede pararse. Si el corazón se te para, te mueres. Igual con todo lo que nos repercute. Tenemos que seguir avanzando porque si nos paramos, nos morimos. Si nuestra organización se para, se muere. Entonces, las organizaciones que deciden poner parches o hacer alguna trampa para ponerse piedras en el camino, que a medida que se acumulen hará que se pare. Y si se para, pues no le auguramos otra cosa que el que termine muriendo. Quien quiera avanzar no puede ponerse piedras en el camino. Precisamente lo que tiene que hacer es conseguir que el trabajo sea real, porque el trabajo real es lo que luego nos va a dar un beneficio real y nos va a dar pues este crecimiento y este avance perpetuo y, con suerte, infinito hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Es mi reflexión con esta pregunta. Por mi parte, daros las gracias a todas las personas que habéis estado aquí, a los ponentes, porque ya os digo, es súper enriquecedor ver que personas de organizaciones reales, como decíamos, la empresa o la organización como concepto no es nada, son las personas que la forman. Si queréis decir, os dejo la palabra para lo que queráis decir. Bienvenidos absolutamente para el resto de jornadas que hagamos, porque es un placer compartir espacio con vosotros. Y nada, yo me callo, os doy la última palabra y nada, solo agradeceros. Bueno, por mi parte también dar las gracias y también, Cristina, felicitarte por la presentación porque muy acertada y a mí me lleva mucha reflexión. Ahora estaré un rato dándole vueltas, así que gracias y a todos por venir. Pues igualmente, Cristina, muchas gracias a vosotros por la jornada. Yo creo que para todo el mundo ha sido interesante, creo que algo nos llevamos. Con tu presentación coincido con Flora, ha sido brillante. Y bueno, me quedo también con tu última reflexión, no hay atajos, en esto no hay atajos, solo hay un camino. Pues sí, Cristina, efectivamente, yo agradecer también a Igualdía la participación, el poder compartir con vosotros, bueno, pues que somos una institución que nos lo creemos y que lo integramos. Ha sido un placer también compartir con José Manuel y Flor y bueno, espero veros pronto de nuevo. Gracias. Gracias a todas las personas que habéis estado participando, que habéis mirado el chat, que habéis estado aquí cuando podéis estar en la playa, como decía. Y nada, nos vemos en la próxima. Un saludo y que paséis muy buena tarde.